Ahora sí, ya empecé a grabar. Ok, entonces voy de nuevo. Cuando vamos a hacerlo buscando los valores en la tabla directamente primero. Entonces, en este caso, nuestro nivel de confianza es un 97% en el ejercicio. Entonces, quiere decir que el 97% va a estar en la pancita o en el puro centro de nuestra distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que el restante, que es un 3%, va a estar dividido en las dos colas. Es decir, acá un 0,015 y el otro 0,015 acá. Entonces, para buscar los valores de Z, lo que hacemos es movernos de izquierda a derecha, ¿verdad? Aquí tendríamos un valor de 0,015 y el acumulado, o sumándole la pancita, entonces el valor de acá sería 0,015 más 0,97, que nos daría 0,985. Entonces, si nos vamos a una tablita, buscar la tablita, primero buscamos, vamos a ver si sale por aquí. A ver si no sale. No, está al final. Entonces, no está. Vamos a ver. Aquí está el por inicio. Entonces, lo que hacemos primero es buscar el 0,015. Entonces, por acá, vamos a ver 0,015. 0,015 está acá. Entonces, si armamos nuestro valor Z, vamos a tener que es menos 2,17, ¿verdad? Y si buscamos el 0,985, que está como por acá, justamente, entonces vamos a tener que el valor Z del lado derecho va a ser 2,17. Entonces, nuestro valor Z para calcular el intervalo de confianza va a ser 2,17, no 1,885 como estaba acá. Acá. Y utilizando el Z, perdón, la fórmula de Excel, vamos a ver acá. Entonces, igual, lo que tengo acá es el porcentaje restante, que era el 3%. Lo divido entre 2 para saber cuál es el valorcito de la cola, ¿verdad? Y acá uso la fórmula this.nor.stand inversa, que eso lo que me da es el valor de Z. Entonces coloco, en este caso, el acumulativo y me da 2,17. ¿Verdad? Entonces acá, en el intervalo de confianza del ejemplo 9, nuestro valor de Z es 2,17. Entonces hacemos el ajuste en la fórmula. Sería la resta de medias. El valor Z por, en este caso sería nuestra desviación estándar entre N para cada una de las muestras. Y nos da que el límite inferior es 4,81 y el límite superior, que es 27,87. Entonces la interpretación sería que con un 97% de confianza se puede afirmar que la diferencia de la duración entre marcas de focos se encuentra entre 4,81 y 27,18. Aquí el límite superior. Entonces eso había que corregirlo. Esta PPT, después de este ajuste, voy a volverla a poner en mediación y voy a quitar la anterior. Entonces, para que sepan que voy a actualizarla. ¿Sí? Esto, muchachos, vamos a usarlo un montón ahora en el tema 2, en los valores de Z. Ok, entonces, ¿alguien tiene dudas? Profe, una pregunta para cuando lo usamos en Excel, lo que se hace es, por ejemplo, se ven las colas, que en este caso sería 0,15 al dividir, el 0,30, y al 0,97, que es como porcentaje de confianza, se le suma ese 0,15 y eso es lo que se pone en la fórmula. Correcto. Ah, ok. Exactamente. Voy a abrir aquí. Vamos a ver, es que aquí en la... Sí, vamos a ver, si yo pongo el otro valor, vean lo que pasa. Aquí me da exactamente el mismo valor, pero en negativo, ¿verdad? Que fue el que encontramos acá. Tiene que ser, es simétrico, recuerden que esa es una de las características de la distribución normal. Entonces, por ejemplo, acá, si me da 2,17, pues a este otro lado me tiene que dar menos 2,17. Lo que pasa es que nosotros,
ponemos el acumulado que está a la derecha para obtener el valor positivo. El valor positivo es el que se multiplica para calcular el intervalo de confianza. Por eso es que hacemos la sumita. Ok. Entonces, si todo está clarísimo, empezamos con el tema 2. Este tema me gusta mucho, bueno, en realidad todos, pero este va muy de la mano con el tema 1, que se llama verificación de hipótesis. Entonces, otra vez haciendo un repaso, vamos a ver, en la estadística teníamos estadística descriptiva y estadística inferencial. Resulta que la estadística inferencial se divide en dos. Una que es estimación, ya habíamos visto en el tema 1, estimación puntual, ya sea la estimación de la media para una variable cuantitativa mediante el promedio o para una variable cualitativa mediante una proporción. Y también vimos los intervalos de confianza. Ahora vamos a ver pruebas de hipótesis. Okay. Las pruebas de hipótesis son una herramienta que nos va a permitir obtener información para una toma de decisiones más segura y menos probable de producir errores costosos. Tenemos, va a ser parte de una elección de dos cursos de acción, entonces podemos irnos por A sub 1, A sub 0 o A sub 1, que van a ser nuestras opciones de decisión, basándose en la información que obtenemos a partir de la muestra. Y esto, seguimos de la mano con que lo que estamos haciendo es inferencia, es decir, estamos trabajando con una muestra y a partir de la información que nos dé esa muestra y los datos que nos den esa muestra, nosotros vamos a hablar y vamos a generalizar de toda una población y vamos a tomar decisiones para toda la población a partir de esa muestra. Por eso es que es súper importante. Entonces, puntualmente, ¿qué es una hipótesis estadística? Es una afirmación, creencia o enunciado relativo a un parámetro de la población que está sujeta a verificación. Mediante esta verificación, ¿verdad? Lo que se quiere hacer es verificar. ¿Y qué es un contraste de hipótesis? Es un procedimiento basado en evidencia de la muestra estadística y la teoría de la probabilidad para verificar si la hipótesis es una afirmación razonable. Entonces, la prueba de hipótesis es un supuesto acerca de la distribución de la población. Nosotros seguimos trabajando con, o suponiendo que la distribución es normal. Este supuesto comienza con una afirmación o suposición de un parámetro de la población, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos estudiar o hacer inferencia acerca de un parámetro. Para realizar una prueba de hipótesis se hacen inferencias acerca de la población. ¿Okay? Y nos vamos a concentrar en dos conjuntos posibles de valores que puede asumir el parámetro. Ya sea que la hipótesis que nosotros estamos planteando acerca de nuestro parámetro va a ser una hipótesis nula, o la que queremos, con la que la queremos contrarrestar va a ser nuestra hipótesis alternativa. Y aquí vamos a usar un montón esta bendita distribución normal. Recuerdan que yo les había dicho que cuando estuvieran haciendo los ejercicios hicieran el dibujo y colocaran los valores de alfa, de 1 menos alfa, la confianza y buscaran los valores de zeta. Esto va a ser nuestra arma durante este tema. Okay. Y para verificar o someter a prueba una hipótesis, tenemos que seguir estos 6 pasos. Primero, tenemos que establecer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Sí o sí, 2 hipótesis, ¿verdad? Tenemos que seleccionar un nivel de significancia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ahorita en el curso, pues el nivel de significancia se va a dar en los problemas, ¿verdad? Pero en la vida real, tenemos que utilizar un nivel de significancia. Tenemos que decidir cuál va a ser como profesionales, nosotros como tomadores de decisión. Generalmente el que se utiliza es una significancia del 5%. Recuerden que la significancia, que es alfa, es el complemento del nivel de confianza. Entonces casi la mayoría de veces se utiliza 95% de confianza, lo que nos da un nivel de significancia del 5%. Se identifica el estadístico de prueba. Esto ya lo habíamos hecho más o menos con lo que era la estimación de los intervalos de confianza. Entonces va a depender de nuestro tamaño de muestra, de la distribución de la población, si utilizamos el estadístico Z o si utilizamos el estadístico T. Tenemos que formular una regla de decisión porque vamos a ir haciendo cálculos y necesitamos saber qué hacer
a partir de los valores o los datos que vamos obteniendo. Profe, Sí. profe, el nivel de significancia al ser bueno, el complemento ¿de cuál era? Del nivel de confianza. Del nivel de confianza, entonces es como el porcentaje de que la hipótesis no se cumpla o sí se cumpla. Ya casi lo vemos. Ok. Dibujitos y todo así, pero va por ahí. De hecho, eso va a ser nuestra regla de decisión, va a ir de la mano con el gráfico de la distribución y con el nivel de significancia. Luego el quinto paso dice que se selecciona una muestra y se decide. Ahora, esto también va en lo que es en la vida real, ¿verdad? En la vida real nosotros tenemos que ir haciendo un planteamiento, luego hacemos la selección de la muestra, escogiendo el tipo de muestreo, ¿verdad? Y calculando el tamaño de muestra y se tiene que decidir. Y luego interpretamos el resultado, que eso es algo súper importante, ¿verdad? Tenemos que darle una connotación, un espacio y una interpretación correcta a los datos que estamos obteniendo para al final tomar la decisión, ¿verdad? Ok. El primer paso es establecer la hipótesis nula y alternativa. Entonces, principalmente hay tres tipos de pruebas que van a variar dependiendo de la manera en que se formule nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces, el primer tipo es una prueba de doble cola o dos lados. Aquí es muy importante porque en el libro de texto vienen planteadas estas así, ¿verdad? Igual, mayor o igual, menor o igual. Nosotros siempre, siempre, siempre en todo el curso vamos a plantear la hipótesis nula de esta manera, con igualdad, con un igual. La alternativa es la que vamos a variar. Entonces, para que sepan eso, cuando estén leyendo el libro de texto, vamos a variarlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, el primer tipo va a ser nuestra prueba de dos colas, en donde decimos nuestra hipótesis nula, tenemos un parámetro y queremos probar si ese parámetro es igual o no a un valor, ¿verdad? Entonces, la hipótesis nula siempre es que va a ser igual y la hipótesis alternativa es que es diferente. Aquí algo también súper, súper importante es que acá la hipótesis nula o en la hipótesis nula vamos a utilizar los parámetros. Los parámetros, recuerden que se utilizaban cuando nosotros estamos hablando de la población, ¿verdad? Entonces, si queremos, no sé, probar la hipótesis nula de que la edad media de una población es tanto, aquí tenemos que usar el mu, ¿verdad? No X barra, mu. Y si queremos probar, por ejemplo, que una proporción de algo es cierto valor, entonces aquí tenemos que usar el P mayúscula. Siempre va a ser así. El segundo tipo de prueba es que nuestro valor P en la alternativa sea menor a un valor, a un dato, a un valor dado. Y el tercer tipo de hipótesis nula es que nuestro parámetro poblacional sea mayor a otro valor dado. Entonces, estos son los tres tipos de hipótesis que podemos plantear. Esos tipos de hipótesis van a ir ligados a estos dibujitos que están acá. Entonces, tenemos que saber cómo colocarnos y por ende luego cómo buscar los valores de Z o de valor de T. Entonces, vamos a tener algo que es pruebas de significancia de dos colas. Entonces, básicamente eso lo que nos dice es dónde acepto o dónde rechazo la hipótesis nula, que era lo que estaba preguntando el compañero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy usando una significancia de 5%, recuerden que nosotros lo ponemos en el porcentaje, que es 0,05. Y en este caso es una prueba de igualdad, es este primer tipo, ¿verdad? De que nuestro parámetro es igual a algo y la hipótesis alternativa es que es diferente. Entonces, vamos a ubicarnos igual en la pancita de la distribución y el nivel de significancia lo vamos a dividir en partes iguales en ambas colas, ¿verdad? Acá me va a dar un 0,025 y acá un 0,025. Entonces, aquí decimos que esta es nuestra zona de rechazo. Cuando nosotros hagamos el cálculo de nuestro estadístico, el estadístico que seleccionemos depende si ese valor calculado cae acá o cae por acá, se va a rechazar la hipótesis. Eso era más o menos lo que estabas preguntando, ¿verdad? Por ahí va la cosa.
Sí, que era como, sí, como el contrario de que iba a ser aceptada. Ujú, sí. Sí. Ok. Luego tenemos la prueba de una cola. Entonces, cuando nosotros tenemos que en nuestra hipótesis alternativa, por ejemplo, nuestro parámetro es menor que cierto valor, entonces la zona de rechazo va a estar al lado izquierdo. ¿Ya? En este caso, si estamos utilizando una significancia del 5%, todo ese 0,05 va a estar al lado izquierdo. ¿Verdad? Aquí ya no hacemos una distribución igual entre las colas. Y esto es un ejemplo, vamos a ver si aquí lo puse, no. Esto es un ejemplo de una hipótesis del segundo tipo. Es, por ejemplo, la hipótesis nula es que la vida media de las llantas es igual a 60.000 millas y la alternativa es que la vida media de las llantas es menor a 60.000 millas. Vamos a ver, ay, aquí no tengo otra, no puse el otro dibujito. Ah, sí, está un toquecito más adelante, ok. Entonces, es similar cuando nuestra hipótesis alternativa dice, por ejemplo, que mu es mayor a 60.000, entonces nuestra zona de rechazo va a estar al lado derecho. Siguiendo con el primer paso, tenemos que la hipótesis nula es un enunciado relativo al valor del parámetro. Se formula con el fin de probar evidencia numérica. Y la creencia es que la hipótesis nula se va a aceptar. Vamos a ver, básicamente lo que se tiene es, por ejemplo, un valor de un parámetro que ya teóricamente o en estudios pasados nosotros teníamos un dato, por ejemplo, que no sé, que la edad promedio de cierta población es 45, entonces nosotros queremos probar la hipótesis nula de que la edad de esa población es 45 a partir de nuestra muestra. Entonces, en la hipótesis nula hay una creencia histórica o demostrada en otros estudios de que el parámetro tiene cierto valor. Se rechaza con la significancia, ¿verdad? Y lo vemos otra vez. Y nuestra hipótesis alternativa es un enunciado que se acepta si los datos de la muestra ofrecen suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa niega la hipótesis nula y los datos muestran evidencia a favor. Tienen que mostrar evidencia a favor de la hipótesis alternativa. Y no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Vamos a ver por acá. Esos son como ejemplos. Ok, entonces era lo que les comentaba. Siempre tenemos que hacer el uso de parámetros con letras griegas o mayúsculas. Si es para variables cuantitativas, utilizamos mu. Y si es para variables cualitativas, usamos la P, que es para proporciones. Entonces, un ejemplo es, la hipótesis nula es que el 80% de los estudiantes pasan el curso. Entonces, eso es lo que se quiere verificar o contrastar. Entonces, nuestra hipótesis nula va a ser que esa proporción es 0,8 y la hipótesis alternativa en este caso es que es diferente. Que no el 80% pasa el curso. Puede ser más, puede ser menos, pero es un porcentaje diferente. Entonces, así se plantea la hipótesis alternativa. Y algo súper importante es que el hecho de no rechazar una hipótesis no prueba que nuestra hipótesis alternativa sea verdadera, sino que no se rechaza. Entonces, eso es algo súper importante. Cuando nosotros hablamos de niveles de significancia o cuando hacemos la interpretación, nosotros lo que decimos es que con una significancia de tanto, concluimos que no se cuenta o se cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula. Nosotros no decimos la hipótesis nula es verdad, no, sino que se cuenta con suficiente evidencia estadística como para no rechazar esa hipótesis nula. La interpretación es así. Ok. Seleccionamos un nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad o riesgo de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el nivel de significancia es determinado desde el inicio, antes incluso de recolectar los datos, ¿verdad? Como les decía, nosotros pues vamos a tener el nivel de significancia en el problema, porque se les va a dar cuando no se les dé, entonces es un 5%,
Recuerden que siempre se utiliza el 95% de confianza y el nivel de significancia es el complemento, entonces se considera un 5. Esto principalmente es cuando ya estén trabajando en la vida real y quieran hacer una prueba de hipótesis. Por eso es que se dice que el nivel de significancia se determina desde mucho antes de recolectar los datos, ¿verdad? En todo el planteamiento del estudio se tiene que definir cuál va a ser el nivel de significancia. Entonces, acá pueden pasar varias cosas. Y aquí es donde se pone interesante más el tema. Nosotros tenemos una hipótesis nula, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos probar o refutar. Siempre, 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 la hipótesis nula. Entonces resulta que nosotros podemos o aceptar la hipótesis nula o podemos rechazar la hipótesis nula. Si nosotros rechazamos la hipótesis nula, pues estamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿verdad? Y puede pasar también que nuestra hipótesis nula sea verdadera o sea falsa. Y si nuestra hipótesis nula es falsa, es porque la hipótesis alternativa es verdadera, ¿verdad? Eso es como un juego de palabras. Entonces pueden pasar 4 escenarios. Puede que nosotros aceptemos la hipótesis nula y la hipótesis nula es verdadera, entonces estamos tomando una decisión correcta. Recuerden que 1 menos alfa era el nivel de confianza, ¿verdad? Entonces estamos tomando una decisión correcta. Cuando la hipótesis nula es verdadera, pero nosotros la rechazamos, ok, eso puede pasar, por ejemplo, recuerden lo que yo les había dicho también, que cuando uno hace una selección de una muestra, dependiendo del tipo de muestreo y el nivel de significancia y margen de error y todo que esté utilizando para calcular el valor del n, puede que la muestra final que yo seleccione no represente o no sea tan representativa de la población. Entonces, puede que el resultado sea diferente, los que yo calcule sean diferentes a los parámetros reales. Entonces, eso puede pasar. Entonces, puede pasar que en mi muestra específica yo estoy rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Entonces, estamos tomando una decisión incorrecta y a eso se le llama error de tipo 1 y lo vamos a denotar con el alfa, que era nuestro nivel de significancia, que era lo que estaba diciendo el compañero, que es al final rechazar la hipótesis nula. Puede pasar, como les decía, que mi hipótesis nula es falsa, que resulta que la hipótesis alternativa es la verdadera, pero yo la acepté siendo falsa. Eso es una decisión incorrecta. Entonces, estoy cometiendo un error que se llama error de tipo 2 y lo represento con un valor beta. Y puede ser, por ejemplo, que yo rechace la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Entonces eso quiere decir que estoy tomando una decisión correcta. A esa decisión correcta se denota con 1 menos beta y no recuerdo el nombre, la verdad. Se los quedo debiendo. Creo que era potencia, creo. Ok. Entonces pueden pasar esos cuatro escenarios. Profe, ¿cuál es el error de tipo 1? El error de tipo 1 es que yo estoy rechazando mi hipótesis nula, pero era verdadera. Entonces, por ejemplo, digamos que yo digo, ok, la edad promedio de la población de estudiantes que estudian contabilidad, no sé, es 21, ¿verdad? Y resulta que es cierta, pero en mi prueba de hipótesis salió que no, que la edad era 30. ¿Verdad? Y el tipo 2 es aceptarla cuando es incorrecta. El tipo 2 es aceptarla cuando es incorrecta. Correcto. O sea, el tipo 1 es rechazarla y el rechazarla cuando es verdadera y el tipo 2 es aceptarla cuando es falsa. Ok. Ok, eso también, recuerden, es que yo les paso diciendo recuerden. Aquí en este curso es súper importante que hagan fichitas, como cuando uno hacía en la escuela, o post-it, cosas para recordarse, porque vean que son muchos detallitos. Entonces, si pudieran, además de ya todo lo que les he pedido, hacerse una fichita
con este cuadrito, porque después vamos a trabajar con los tipos de errores, entonces sería maravilloso para que sepan. Cuando yo les diga, error tipo 1, ok, estoy rechazando cuando es verdadero. Error tipo 2, ok, estoy aceptando cuando es falso. Entonces, como recomendación, que se hagan ahí una tarjetita con esto. Ok, luego tenemos que identificar el estadístico de prueba, entonces vamos a ver. Vamos a tener un parámetro, ¿verdad? Que es el que queremos, del que queremos hacer inferencia. Ese parámetro puede ser una proporción, si es una variable cualitativa, o un promedio, si es una variable cuantitativa. Entonces, cuando es una proporción, recuerden que era lo más fácil, vamos a utilizar el estadístico Z, normal estándar, y chan chan. Cuando estamos trabajando con promedios, tenemos que ver si tenemos una variancia poblacional conocida o una variancia poblacional desconocida. Recuerden que en los intervalos de confianza, a veces seleccionábamos, a veces siempre teníamos un valor de una desviación estándar, pero a veces ese valor de la desviación estándar lo obteníamos de la muestra, ¿verdad? Aquí nosotros estamos hablando de la variancia poblacional, la que se representa con el sigma. Entonces, si nosotros conocemos ese sigma, utilizamos el Z, normal estándar, ¿verdad? Si nosotros no conocemos ese sigma, pero tenemos una muestra grande y por la teoría del límite central que habíamos visto, el estadístico de prueba va a ser una Z, normal estándar. Resulta que estoy calculando, bueno, voy a hacer pura hipótesis para un promedio, no conozco mi variancia poblacional y mi muestra es pequeña, entonces vamos a usar unas t-student. Recuerden que el límite para definir que es una muestra pequeña o no, teóricamente era en 30. Entonces, si n es menor a 30, es una muestra pequeña y utilizamos una t-student. Eso también, si pudieran tener eso como ahí a mano, sería maravilloso para que no se enreden. ¿Okay? Hay que anotar, profe. Por ejemplo, este croquis, para que sepan más o menos si es una proporción, si es un promedio, si conocen o no conocen la variancia poblacional, para que sepan qué estadístico es el que tienen que usar. Ah, ok. Ok, y se formula la regla de decisión. Entonces, ¿qué es la regla de decisión? Es un enunciado sobre las condiciones específicas en las que se va a rechazar o no se va a rechazar la hipótesis nula. Esto va a depender del estadístico que se use y el nivel de significancia. Entonces, a partir de todo lo anterior, ¿verdad? Se va a determinar un valor crítico que corresponde a un punto de división entre la región que se rechaza, que rechaza la hipótesis nula, y aquella en la que se acepta la hipótesis nula. Entonces, es como si partiéramos, no sé, es como una línea que divide en un valor específico a partir de dónde rechazamos y dónde no. Es como un corte así. Y 3 criterios de decisión. Entonces, podemos dibujar la región crítica utilizando esta distribución normal. Si el estadístico calculado cae o no cae en esa región, lo podemos comparar directamente con un valor que vamos a llamar lo vamos a llamar el estadístico teórico, y comparando el valor P con el nivel de significancia. Entonces tenemos 3 opciones. Gráficamente, gráficamente de la mano con el valor de estadístico que estamos calculando, una comparación entre el estadístico teórico y el estadístico calculado y el p-value. Nosotros aquí a pie vamos a utilizar estos 2 primeros. Ok. Y gráficamente, así es como se ve. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un nivel de significancia que es 5, que es el que generalmente se utiliza, el nivel de significancia es un número pequeñito, ¿verdad? Recuerden que es el nivel de confianza y nosotros buscamos siempre que nuestro nivel de confianza sea alto, entonces la significancia tiende a ser pequeñita, ¿verdad? Un 1%, un 5%. Se fija de antemano por él o la investigadora y es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros, aquí me faltó la hipótesis alternativa.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestra hipótesis nula es que mu es igual a 40, la hipótesis alternativa sería que mu sea diferente de 40. Voy a ponerlo de una vez aquí. Ok, entonces como estamos hablando de en la hipótesis alternativa que es diferente, lo que hacemos es considerar las dos colitas. Vamos a ver aquí. Entonces, si yo estoy hablando de una significancia del 5%, que es lo que ya hemos visto por acá, vamos a tener una zona crítica o zona de rechazo a ambos lados de la distribución. Cuando la hipótesis alternativa me dice que mu es menor que cierto valor, la región crítica va a estar a la izquierda. Y cuando me dice, por ejemplo, que P es mayor a cierto valor, la región crítica va a estar a la derecha. Vamos a ver. Ok. Este es el... Ok. Este es cuando estamos comparando el estadístico tabular versus el calculado. El estadístico tabular es el estadístico de las tablas, ¿verdad? Z o T. Y se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula o no. ¿Cómo? Ok, resulta que si el estadístico, esa es la regla, vamos a ver, la regla de decisión gráficamente es que si yo tengo un valor, un estadístico, ¿verdad? Que calculé, y resulta que se me cae en esta zona crítica, por decirlo así, yo tengo que rechazar. Eso es. Cuando estoy comparando un estadístico tabular versus el que yo estoy calculando, si el estadístico tabular teórico o dado por Excel es mayor que el que yo estoy calculando, no se rechaza la hipótesis nula. Esa es la regla de decisión. Y cuando estamos comparando el valor P con la significancia, bueno, primero el valor P es una probabilidad de encontrar el estadístico calculado con nuestros datos o uno más extremo. Es conocido después de realizar el experimento aleatorio y el contraste es no significativo cuando P es mayor a sigma. Entonces, la regla de decisión cuando estamos utilizando este P yo lo obtengo hasta ya cuando hago todos los cálculos, ¿verdad? Entonces, rechazamos la hipótesis nula si P es pequeña. Ven acá, más pequeñito que nuestro valor de significancia. Y no rechazamos la hipótesis nula cuando nuestro P es mayor que nuestro alfa. En este caso, si usáramos una significancia del 5%, entonces si P es mayor a 0,05, no se rechazaría la hipótesis nula. ¿Okay? Luego el paso 5, que es selección de la muestra y decisión. Entonces lo que hacemos es realizar el cálculo de todos los pasos anteriores. Y en el paso 6 es la interpretación del resultado. Entonces, la interpretación siempre va a ser como una prosa similar, ¿verdad? Nada más hacemos los cambios haciendo referencia al nivel de significancia y al tipo de variable que se tenga. La interpretación de los resultados inicia con el nivel de significancia, se menciona la evidencia estadística o falta de evidencia estadística, también tenemos que mencionar la hipótesis alternativa y se explican las implicaciones de la decisión tomada. Ok, si no rechazo la hipótesis nula, lo que digo es que no tengo suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Yo no estoy diciendo que mi hipótesis nula es verdad, estoy diciendo que no tengo suficiente evidencia estadística para rechazarla. Y si se rechaza la hipótesis nula, entonces se dice que se tiene suficiente evidencia estadística para rechazarla. No estoy diciendo que es falsa o que está mala, sino que tengo suficiente evidencia estadística para rechazarla. Ok. Vamos a ver. Ok. Creo que nos da chance de ver un ejemplo. Ok, entonces este es el ejemplo 1. Es una prueba de hipótesis para una media con variancia poblacional conocida. Entonces ahí que usamos un Z, ¿verdad? Dice que un grupo poblacional pesa en promedio 180 libras con una desviación estándar de 26,85. Vean que acá me están diciendo que el grupo poblacional tiene estas características. Por eso es que yo digo que mi variancia poblacional es conocida. Se presume que el tratamiento de acupuntura reduce el peso promedio. Entonces, eso
va a ser nuestra hipótesis alternativa. Porque acá tenemos que un grupo poblacional pesa en promedio 180. Eso es como el antecedente histórico y la creencia que nosotros tenemos acerca de ese parámetro, ¿verdad? Que es 180 libras. Se selecciona una muestra de 90 individuos de esta población y se obtiene un peso medio de 173 libras, que es nuestra X vaca. Entonces nos están pidiendo que mediante una prueba de hipótesis verifiquemos o rechacemos si el tratamiento de acupuntura reduce o no aquí el peso. ¿Okay? Y que consideremos una significancia del 10%. Ok, entonces, paso número 1, establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Hipótesis nula es que la media es igual a 180, ¿verdad? Porque es la referencia que nosotros teníamos del parámetro poblacional, que era igual a 180. Y la hipótesis alternativa es que la media es menor a 180, considerando este tratamiento de acupuntura. ¿Verdad? Como nuestra hipótesis nula es nuestra hipótesis alternativa es de una colita, entonces establecemos el nivel de significancia y yo lo que estoy haciendo acá es que de una vez estoy haciendo el gráfico para saber que mi zona de rechazo va a estar en el lado izquierdo del gráfico y le puse colorcito. Y busqué el valor de Z, que es menos 1,285. Si alguien pudiera verificar para estar segura que está bien. ¿Okay? Luego, definimos cuál es el estadístico de prueba. Entonces, en este caso es un promedio. Conocemos la variancia poblacional y nuestro N es mayor a 30, entonces utilizamos el valor estadístico Z. ¿Okay? Nuestra regla de decisión, entonces es que vamos a calcular el estadístico de prueba, vamos a compararlo con el estadístico teórico. Y la regla de decisión era que habíamos visto que si nuestro estadístico teórico era mayor al estadístico calculado, no rechazo la hipótesis nula. El paso 5 era efectuar todos los cálculos, entonces aquí lo que hacemos es plantear nuestro problema. Recuerden que esto es súper importante. Planteamos nuestro problema, especificamos los datos que nos dan. Entonces tenemos que nuestro mu es 180, la desviación estándar es 2685, nuestro valor de n, 90, nuestro x barra, que es la media, 173, nuestro nivel de significancia, que es 0,10, y nuestro valor de z, que es menos 1,285. Lo que hacemos es calcular nuestro estadístico, que ya hemos seleccionado el estadístico de prueba, y nos dice que es menos 2,47. Entonces, si nosotros hacemos la pancita, y nuestro corte era menos 1,285, resulta que nuestro valor calculado, es decir, menos 2,47, está aún todavía más a la izquierda que nuestro estadístico teórico. Es decir, es mayor el calculado. Lo que hacemos acá entonces es rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Ok? Y como último paso, ahí se me va a sonar aquí. Perdón. Aquí. No. Aquí. Okay. Okay. Y la interpretación y conclusión de los resultados es que, como se está rechazando la hipótesis nula, con un nivel de significancia del 10% existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Entonces eso nos puede hacer concluir que la acupuntura reduce el peso promedio de los pacientes. Y eso sería. Okay. Profe, una consulta. Sí. Cuando hacemos el gráfico de la distribución, en este que hicimos ahorita, ¿cómo sabíamos que todo estaba a la izquierda? Bueno, que la significancia estaba en la izquierda. Por la misma prueba y por la misma prueba alternativa. Como me está diciendo que mu es menor a un valor, entonces la zona crítica o la zona de rechazo va a la izquierda. Ah, ok. Si nos hubieran Entonces, puesto como que es diferente, ahí es cuando van las dos. exacto. Ah, ok. Exacto, exactamente. Y si dice que mu es mayor, entonces nos vamos a la colita de la derecha. Ah, ok. Está ahí. Gracias. Okay. Entonces,
Voy a dejar de compartir. Ok. Vean, muchachos, para el quiz de hoy. Vamos a ver, yo lo colgué en mediación virtual, entonces voy a verificar que esté por aquí, pero puse que fuera visible hasta las 6. Entonces nos quedan 10 minutos todavía, ¿verdad? Ok, entonces como voy a dejar de grabar.